El Imperio Romano. Una de las civilizaciones más poderosas de la historia, se extendió desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Egipto y desde las costas de Hispania hasta las tierras de Mesopotamia. Su legado perdura en nuestras leyes, arquitectura y cultura. Esta es la historia de su ascenso, esplendor y caída. La historia comienza en el año 753 a.C., cuando, según la leyenda, Rómulo fundó Roma tras matar a su hermano Remo. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento en las colinas del río Tíber se convirtió en una república poderosa. Los romanos, guiados por su ingenio y disciplina, conquistaron a sus vecinos, incluidos los etruscos y los sabinos. En el 509 a.C., Roma se convirtió en una república, gobernada por senadores y magistrados. Las legiones romanas, bien entrenadas y organizadas, expandieron sus fronteras. Las guerras púnicas, 264 a 146 AC, contra Cartago marcaron un punto de inflexión. Bajo el liderazgo de generales como Escipión el Africano, Roma derrotó a Aníbal y se convirtió en la dueña del Mediterráneo. Sin embargo, la república comenzó a resquebrajarse. Las luchas internas entre patricios y plebeyos, y las ambiciones de líderes como Julio César, llevaron a una serie de guerras civiles. En el 44 a.C., César fue asesinado en los idus de marzo, pero su legado no murió con él. Su heredero, Octavio, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el 31 a.C., consolidando su poder. En el 27 a.C., Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. Bajo el mandato de Augusto, Roma entró en una era de paz y prosperidad conocida como la Pax Romana. Las fronteras se expandieron, abarcando gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Las ciudades florecieron, conectadas por una red de calzadas que facilitaban el comercio y el movimiento de las legiones. Roma se convirtió en el centro del mundo. El Coliseo, construido bajo el emperador Vespasiano, albergaba espectáculos impresionantes, desde luchas de gladiadores hasta batallas navales. Los acueductos llevaban agua a las ciudades, y los baños públicos eran lugares de reunión social. Emperadores como Trajano y Adriano llevaron al imperio a su máxima extensión. Trajano conquistó Dacia, actual Rumanía, y partes de Mesopotamia, mientras que Adriano consolidó las fronteras y construyó el famoso Muro de Adriano en Britania. La cultura romana se extendió, fusionándose con las tradiciones locales para crear una civilización única. Pero incluso en su apogeo, las semillas de la decadencia estaban presentes. La dependencia de esclavos, la corrupción política y las tensiones en las fronteras comenzaron a socavar la estabilidad del imperio. Tras la muerte del emperador Marco Aurelio en el 180 después de Cristo, Roma entró en un periodo de crisis. Las invasiones bárbaras, las guerras civiles y la inflación económica debilitaron el imperio. Los emperadores llegaban y caían con rapidez, muchos asesinados por sus propias tropas. En el siglo III, el imperio se dividió en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Constantino el Grande intentó reunificarlo y estableció Constantinopla como la nueva capital en el 330 después de Cristo. Sin embargo, la división era inevitable. En el 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Fue un golpe simbólico devastador. Aunque el Imperio de Oriente sobrevivió, Occidente se desmoronó. En el 476 después de Cristo, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro. El Imperio Romano de Occidente había caído. El Imperio Romano dejó un legado imborrable. Su sistema legal, su arquitectura y su lengua, el latín, sentaron las bases de la civilización occidental. Aunque su caída marcó el fin de una era, su influencia perdura en nuestras vidas hoy en día. Esta es la historia de un imperio que surgió de la humildad, alcanzó la grandeza y, finalmente, sucumbió a sus propias debilidades. Pero, como dijo el poeta Ovidio, Roma será eterna mientras haya hombres que recuerden su nombre.